¿Cómo están ustedes? Esta edición de El Campo, la Industria Verde, va a estar dedicada a un evento que se realizó recientemente a través de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, un evento muy importante, multitudinario, en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires. Y allí tuvimos la oportunidad de hablar con varios de los referentes de las producciones ganaderas intensivas, desde cerdos, la parte lechera, con expertos locales, expertos internacionales, que creo que han puesto un poco el punto sobre los grandes temas que preocupan y que agregan soluciones a esta etapa de la tecnificación y de la intensificación de la producción de todo tipo de proteínas animales en la Argentina. Productos de valor agregado si los hay. Los invitamos entonces a compartir a nuestros invitados en un evento muy especial, muy rico en matices, con varios de los profesionales argentinos que están haciendo roncha en Estados Unidos y en otros lugares. Ya van a ver. Iniciamos esta cobertura especial de El Campo, la Industria Verde, en el Congreso de CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, que se realizó recientemente en Parque Norte, conversando con el gerente de la Cámara, Juan Moreno. Juan es un hombre muy interesante, porque además de ser joven y pintón, es comunicador y está en una cámara dura, digamos, una cámara técnica, ¿no? Que maneja cuestiones muy sofisticadas en esta era de la intensificación de las producciones ganaderas, metiéndose en una de las cuestiones clave del momento, que es la percepción y la comunicación del sector productivo de proteínas animales, básicamente con la comunidad. Y en eso te convocamos porque uno de los hechos fuertes del evento fue un panel que organizaste fundamentalmente vos, donde se reunieron varios representantes o voceros de distintos sectores. Contanos cómo fue eso. Correcto, fue una mesa plurisectorial, digamos, donde había representantes desde el punto de vista técnico de la nutrición y la producción avícola, de la producción de los feedlots, de tambos, gente de la otra punta, digamos, del proceso productivo, que es el consumidor final de McDonald's, y gente de la comunicación, como en el caso de tuyo y de el señor Hernán Moret de Nidera, que a la vez es el presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. La idea nuestra, robando una frase de Maquiavelo, es que la mujer del rey no solo tiene que ser linda, sino que tiene que parecerla también. Y básicamente era también lo que nosotros queríamos tocar. Nosotros siempre nos preocupamos en cómo hacer más eficiente la producción, cómo trabajar en mejorar la conversión alimenticia, cómo trabajar en mejorar el tratamiento de residuos, de efluentes, pero muy poco trabajamos en cómo lo comunicamos, cómo vemos nuestra gente dentro de sus comunidades, cómo explica las producciones, cómo derriba un montón de mitos que hay dando vueltas respecto a las producciones intensivas, y que por ahí en este momento, por algunas cuestiones de coyuntura que se produjeron en los últimos meses, valía la pena empezar a decir ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a hablar de estos temas? ¿Cuál es el prurito que hay? Y empecemos a hablarlo. Si la gente lo quiere tocar, hablemos de esto y demostremos que la producción es buena y saludable. La producción, en la medida que se va intensificando, y además por la presión de otros comunicadores o de otras situaciones, de pronto aparece como la mala de la película. Es decir, los pollos tienen hormonas. Ahí habló Jáuregui diciendo... Ahí habló Mario Jáuregui y fue muy clarito para poder explicar que por el proceso productivo, digamos, por el proceso de crecimiento del pollo, que lo agarra en el pico de su crecimiento, no tiene sentido el uso de hormonas, porque ya las segrega naturalmente el mismo organismo. No da tiempo. No da tiempo, correcto. Qué notable. Y después, bueno, también interesante la posición de Rodrigo Troncoso La posición de Rodrigo de la Cámara de Feedlot fue muy interesante, no solo porque él tocó el tema de cómo con el cambio de las dietas se reduce la emisión de metano de las vacas, sino que también por el hecho de empezar a discutir por qué no el feedlot se abre a su comunidad, le muestra lo que hace. Y cómo
tienen que interactuar con sus comunidades porque en realidad no están haciendo nada malo, al contrario, están aportando valor, están aportando trabajo a la industria, dinero que se queda en el pueblo, gente que se queda trabajando en el pueblo y que no tiene por qué sentido no mostrarlo, que era por ahí lo que él está buscando con estas puertas abiertas de los feedlots hacia las comunidades. Sí, contaba que muchas veces los dueños de feedlots no tienen el menor vínculo con la comunidad local y se dicen cosas de ellos que por ahí no son ciertas, y que basta que vaya un concejal un día de visita al feedlot para comprobarlo. Seguro, yo he visto feedlots que están más limpios que la casa de uno, si se quiere, y no tienen nada que envidiarle. Me han sorprendido y debe ser la gran mayoría, sí. Por lo tanto, no tiene mucho sentido esconder lo que hay adentro si no es solamente por una cuestión sanitaria, que eso sí, hay que cuidarlo, ¿no? Pero... Fue un debate muy rico y con un muy buen cierre por parte de tu presidente, sí. Que recogió un poco todo esto. Vimos algunos videos que son buenos ejemplos de cómo transmitirle a la comunidad lo que es la producción. Tal cual, ¿no? Hay un cierre muy interesante en función de todo esto, donde hablábamos de lo que es un círculo vicioso y lo que es un círculo virtuoso, y cómo empezar a trabajar a través de distintos pilares, como son la educación, la comunicación, la calidad de los productos. Vos podés ir trabajando en generar valor y que el producto cada vez sea más apreciado, no solo por los propios productores, que son los consumidores directos, sino que yendo a los otros públicos que uno puede tener, como las comunidades donde uno tiene las plantas establecidas. El ejemplo de la industria del vino es muy bueno, porque ahí hubo intensificación, hubo incorporación de tecnología, y los vinos han generado la percepción, además de que son buenos, la gente también los... Pero aparte son la bebida nacional, o sea, si han logrado eso, han logrado calar con su mensaje hasta lo más profundo, lo que es bárbaro y es un ejemplo a seguir por todas las producciones intensivas. El Congreso, que se ocupó justamente de la nutrición, que es el aspecto clave, digamos, de la producción intensiva, tuvo varios puntos fuertes. Uno, la presencia de algunos nutricionistas extranjeros o algunos argentinos que están en el exterior, como Nicolás Di Lorenzo. Alfredo Alejandro Castillo en lo que es lechería, estuvo Franco Musini, que es un profesional muy joven argentino y de mucha proyección en lo que es avicultura, que está trabajando en Evonik, en Estados Unidos. También hubo latinoamericanos importantes como Pedro Urriola, Guillermo Díaz en lo que es avicultura y cerdos respectivamente. Se logró armar un programa muy competitivo donde no solo se empezó a tocar el tema de la nutrición, sino que también otros temas yendo más hacia la calidad de los productos y el cuidado del medio ambiente. Y hablando de cuidado del medio ambiente, hubo un cuidado del medio ambiente de la exposición con una innovación muy muy fuerte. Sí, una apuesta importante dentro de la Cámara en cuanto al área comercial. Siempre los congresos todos tienen su parte técnica y su parte comercial, donde las empresas pueden exponer, presentar sus novedades y demás. El congreso nuestro no es un congreso comercial, es un congreso técnico con exposición comercial. Entonces se buscó generar un nuevo concepto estético donde pudieran ser stands llave en mano, prolijos, modernos, y que al final del día le bajaran la inversión a las empresas. Con mucho miedo lo hicimos y incertidumbre, y la verdad que al menos yo cuando me fui la noche anterior a arrancar el congreso me fui a dormir muy tranquilo, porque cuando lo vi dije, esto va a ser espectacular. Salió bárbaro, y esa parte fue muy valorada sobre todo por los pequeños expositores que muchas veces se subsumen en los stands más importantes y comerciales que es en las grandes compañías. Sí, seguro. Además, hoy en día las empresas, al menos las de nuestra industria, participan de una gran cantidad de exposiciones, y si nosotros pudimos cuidarle un poco el bolsillo para que estén en la nuestra y con lo que les sobra estar en otra exposición más comercial presentando sus productos, bárbaro. Felicitaciones por todo esto. Ahora vamos a empezar a desgranar con entrevistas que hicimos con varios de los conferencistas y personajes interesantes que estuvieron en la muestra. Parece ahora, pues ellos saben más de nutrición que yo, así que van a saber explicar bien qué vieron. Vos sabés mucho de lo que tiene que hacer una cámara. Felicitaciones. Bueno, gracias. Enseguida entonces empezamos a desgranar este importante congreso que se celebró en Parque Norte.
continuamos con esta cobertura especial desde el Congreso Argentino de Nutrición Animal. Estamos con uno de los invitados especiales, uno de los conferencistas estrellas, una vez más, con el amigo Alejandro Castillo. Alejandro, te conozco desde tu primera conferencia en Buenos Aires, cuando viniste con la corbata colorada, porque tenías miedo que la gente no se acordara de vos. Por la corbata se van a acordar. Sí. Bueno, y algo de agua corrió bajo el puente. Hoy estás en California, investigando, asesorando, haciendo extensión. Y viniste acá a hablar de un tema que está despertando mucho interés, que es el uso de taninos en la alimentación de rumiantes. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Héctor, y la verdad que un placer que te acuerdes de esos detalles de la primera vez que vine a dar una conferencia a Buenos Aires, que me puse, mi esposa me dijo, ponete esta corbata que seguro que si te sale mal la conferencia, por lo menos se van a acordar del flaco que tenía la corbata roja. Yo me acuerdo de la corbata, de la conferencia no. Así que tenía razón tu señor. Bueno, fui invitado por la empresa Silva Team, que es una empresa internacional de origen italiano que producen taninos a nivel mundial, básicamente taninos para tratamiento de cueros. Y hace aproximadamente 5 años tuve una primera reunión con los técnicos de la empresa, donde fue una reunión muy clara, muy concreta. Me dijeron, Alejandro, si tuviéramos que empezar a producir taninos, ellos ya estaban metidos en el negocio de la nutrición animal, pero ¿qué harías vos para vender más taninos en nutrición animal? Yo le dije, bueno, para mí es muy simple, iría a 2 universidades top en los Estados Unidos, haría las pruebas de evaluación del producto y trataría de que los resultados se publiquen en las mejores revistas científicas del mundo. Y son esas cosas que uno a veces, y las he repetido muchas veces con otras empresas, y nunca me imaginé que esta empresa no solamente iba a hacer lo que yo le sugerí, sino que hizo muchísimo más, que fue una gran sorpresa, grata sorpresa para mí. Y después más o menos de 5 años, que yo venía siguiendo indirectamente la evolución del proceso de investigación y publicaciones de los trabajos, me invitaron a participar de esta reunión. Me dijeron, Alejandro, mira, este es el paquete que hay de algunas de tus sugerencias. ¿Querés presentar estos trabajos en el próximo Congreso de Cadena? Y yo le dije, sí, por supuesto, va a ser un placer y por eso estoy aquí. ¿En qué consiste la actividad de los taninos en la alimentación de rumiantes? Es un proceso muy interesante que lo traté de explicar ayer también, porque en realidad todos los vegetales tienen tanino, todos. O sea, nosotros tomamos café, tiene tanino, el té tiene tanino, el vino tiene tanino. El vino tanat. El tanat, claro, exactamente. En realidad los taninos forman parte de la dieta de los animales y de la dieta de los humanos hace miles de años. Esa es la realidad concreta. Y la diversidad en términos de fórmulas químicas es tan grande, pero tan inmensa, que se empezó a ver un efecto positivo de los taninos en algunos aspectos relacionados con la eficiencia de producción animal, no solamente en términos de nutrición, sino también salud y reproducción, y producción, digamos, salud y nutrición. Que se empezaron a evaluar toda esta gran gama de taninos que presentaban los distintos tipos de vegetales. Y en función de eso, hay una revisión bibliográfica muy importante publicada en el 2006 de un investigador de renombre de Europa, de una universidad inglesa, que muestra todos estos resultados. Y es una locura de resultados buenos y malos. Y eso hace que la gran diversidad que hay haya llevado a la gente a que tenga cierto resquemor con los taninos, ¿cierto? La gran habilidad de esta empresa fue que a partir de esa información comenzó, con la propia experiencia de ellos, empezaron a desarrollar un producto específico, que es un extracto de taninos, que es una combinación de distintos compuestos, y lo fueron ajustando y desarrollando a través de todos estos ensayos que se hicieron en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad de California. Y hoy hay un producto que se llama Vipro, que es básicamente un extracto de tanino de combinación de distintos productos, que lo fueron ajustando hasta lograr bastante buenos resultados. Yo siempre digo, y lo dije ayer, estamos como en la segunda etapa de evaluación de taninos, porque hoy tenemos un producto que tiene una tendencia súper positiva a resultados positivos. Por ejemplo, un técnico de la actividad privada ayer me dijo, Alejandro, nosotros hace 5 años estamos hablando del tanino y nunca logramos un resultado como el de ustedes. No sabía cómo contestar, le dije, mira, los taninos es como la fruta.
Ustedes tuvieron el balón de sandía y les fue mal. Nosotros tenemos un producto con una mezcla de peras, bananas y manzana y nos está yendo muy bien. O sea, son dos cosas distintas. ¿Cómo actúan los taninos? ¿Qué hacen? Bueno, es un multiefecto, es un producto de multiefecto. Hay dos o tres cosas que son muy claras en la investigación, muy claras. Una es el efecto sobre la eficiencia de uso de las proteínas y el nitrógeno en general. O sea, en general las dietas, especialmente de los rumiantes, están excedidas en proteínas. Es uno de los problemas que tenemos en el mundo hoy, tratar de ajustar las dietas para disminuir la excreción del nitrógeno, contaminar menos. Los taninos lo que hacen es aumentar la eficiencia de uso de las proteínas porque se juntan las proteínas, o sea, las aglutinan en una parte del tracto gastrointestinal y en otra parte las liberan. O sea, aumentan la eficiencia porque en la primera parte donde se unen a las proteínas, generalmente que es el rumen, es un lugar de máxima ineficiencia de uso del nitrógeno. O sea, desde ese punto de vista, no solamente mejoran la eficiencia del uso del nitrógeno en el tracto gastrointestinal de las vacas o de los rumiantes en general, sino que además la fracción que se excreta en las heces fecales, y esto es toda información de la Universidad de Wisconsin, que estamos re contentos con los datos, es que mejoran o disminuyen la tasa de liberación del amoníaco del estiércol, que es muy importante desde el punto de vista del calentamiento global y varios gases que van al aire, sino que también disminuye la tasa de producción de metano del estiércol. Así que no solo tiene efectos sobre la vaca, sino efectos sobre el medio ambiente a partir del mecanismo de degradación. Exactamente, exactamente. Es muy interesante también desde ese punto de vista. Es fantástico, yo vi que hubo una polémica muy fuerte porque de esto se viene hablando, pero no había información de datos concretos y de resultados positivos, habiendo ya productos comerciales. Exactamente, lo interesante de todo esto es que estamos enfrente de un producto nuevo que tiene resultados ya publicados en revistas científicas de prestigio, muy buenos y positivos. Y esto es el principio, digamos. Ahora tenemos que seguir haciendo más evaluaciones. Yo mostré incluso ayer una curva de respuesta a la ganancia de peso de muchos ensayos que se hicieron bajo condiciones totalmente controladas y dije que claramente este es el principio de una evaluación, de una curva de respuesta al uso de este tipo de productos en la producción animal. Una última cuestión. ¿Dónde están las fuentes más plausibles o más importantes de taninos? Bueno, hay distintos árboles. No soy un experto total, pero por ejemplo, cuando hablo con la compañía, están hablando de té, limón, tara, quebracho, chestnut, que serían las castañas, almendras, hay así también como la pepa de la uva tiene un tipo de tanino que es muy negativo detrimental para la nutrición animal, por ejemplo. O sea, ya se sabe en general los taninos que son benéficos y no benéficos, e incluso algunos de los denominados anteriormente no benéficos, a ciertas dosis combinados con otros, pasan a tener un efecto totalmente positivo desde el punto de vista de la nutrición. Todo un camino a recorrer, una cosa nueva para vos, y para que te sigas divirtiendo como te entretenés tantos años metido en la actividad. Seguís viviendo en California y siendo un gran asesor y extensionista en producción lechera. Así es, sigo trabajando en la Universidad de California, mi actividad básicamente es trabajar con productores, hago investigación en campo de productores. California es hoy, digamos, el top tecnológico del mundo en producción lechera, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Hoy tengo un tambo cerca de mi casa que les explicaba ayer a los colegas, que está en 50 litros de producción de leche vaca día año, hace más de un año. Notable. Y acá hiciste un comentario también muy interesante respecto a esta imagen que hay de la intensificación modelo California, con vacas estabuladas, que no comen pasto, sino que comen todo forraje conservado y granos, respecto a la producción neozelandesa, que tiene una apariencia ambientalmente más favorable. Sí, California se la castiga mucho a veces por el tema ambiental, pero es el lugar, debe ser el único lugar del mundo donde los productores están gastando grandes cantidades de dinero para cumplir con leyes ambientales muy exigentes. Y Nueva Zelanda tiene una estrategia muy especial
Ellos han tratado de incrementar la eficiencia a través del uso de fertilizantes y mantener un precio bajo sin importar el costo ambiental, que le va a ser muy caro el costo ambiental. Nueva Zelanda tiene que empezar a reducir la contaminación ambiental y eso va a afectar su producción. Y para mí esa probablemente ha sido una estrategia de las empresas neozelandesas de empezar a producir leche en otras partes del mundo, como lo están haciendo en Uruguay, en el sur de Chile, no sé, acá en Argentina, en México, en Estados Unidos, para poder empezar a desintoxicar su país. Muchas gracias, Alejandro, por estos comentarios y bueno, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, lo que ha sido tu trayectoria. Admirable. Y en el marco del Congreso de Nutrición Animal organizado por CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, uno de los invitados y de una de las conferencias claves fue la que dictó Nicolás Di Lorenzo. Nicolás es ingeniero agrónomo que hace muchos años que está en Estados Unidos, ha hecho varias especializaciones, queremos que nos cuentes tu currículum y vino a charlar sobre un tema que es clave para lo que se viene, que es el aprovechamiento de los subproductos agroindustriales, fundamentalmente de las plantas de etanol. ¿Cuándo fuiste a Estados Unidos y a hacer qué? Bueno, en realidad me fui por primera vez en el año 2000 a un programa de intercambio de la Universidad de Minnesota. A través de ese programa tuve la oportunidad de vivir en Iowa, en el noroeste de Iowa, que es un programa que era diseñado para estudiantes de agronomía y veterinaria. Vivía con una familia y fue una experiencia extraordinaria en lo cultural y bueno, en aprender un poco en la producción agropecuaria de Estados Unidos. Fue mi primera experiencia en Estados Unidos. A partir de ahí tuve la oportunidad de contactar gente en la Universidad de Minnesota que me invitaron a volver para hacer la maestría, siempre con la idea de volver y bueno, me quedé a hacer la maestría, después me surgió la oportunidad del doctorado en nutrición animal y bueno, y después a partir de ahí me surgieron oportunidades como investigador asociado en la Universidad de Texas Tech y ahora últimamente ya de profesor en la Universidad de Florida y ya me fui instalando y bueno, ya hace 12 años que estoy allá. Es más difícil volver. ¿Y te ha tocado vivir en Estados Unidos todo este boom, este fenómeno de la expansión de las plantas de etanol y en consecuencia la aparición en el mercado de un producto de enorme escala como los DGS? Sí, yo tuve la suerte de estar en el año 2002 cuando empiezo mi maestría, empieza todo este boom del etanol, yo recuerdo ir a los congresos y hacer presentaciones de algunos de mis ensayos, en donde empezábamos, justamente ayer en mi presentación hice una reseña histórica de los últimos 10 años en la era del etanol en Estados Unidos. Me tocó vivir toda la etapa en la que era un producto nuevo, con muchas incógnitas, en donde lo primero que tuvimos que hacer es darnos cuenta o tratar de aprender cómo meterlo en las dietas, cómo mezclarlo, a qué niveles llegamos a determinar los niveles de inclusión máxima. Esos fueron unos 5 años de investigación y a partir de ahí se empezaron a detectar los problemas ya del límite de inclusión, que fue lo que en los últimos años se trabajó, el tema del azufre, el fósforo, exceso de grasa. Así que el límite viene por el lado de un exceso de elementos o algunos componentes en los DGS mezclados con el resto de la ración. Sí, exactamente. Es un producto muy interesante que tiene bueno, un nivel similar al maíz en cuanto a energía, pero con una proteína bastante interesante, que es 3 veces más la que tiene el maíz, y la contra de eso, digamos, es que concentra también ciertos elementos como el fósforo y el azufre, que en definitiva se tornan limitantes para la inclusión en dietas de rumiantes. Así que habría que buscar o una forma de sacarle el fósforo y sacar la grasa, y de esa manera se podría usar un poquito más toda la energía y la proteína del DGS. Exactamente, y casualmente la investigación hoy por hoy en Estados Unidos pasa por ahí. El tema del fósforo es imposible porque se concentra lo que viene del maíz. Lo mismo pasa con la grasa, pero casualmente en el tema de grasa hoy por hoy en Estados Unidos se está comenzando a centrifugar un poco lo que se llaman los condensados solubles para poder extraerle un poco más esa grasa. Sé que creo que ICM tiene una tecnología que incluso en la planta de Acabío, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, se la ha traído. Es algo muy novedoso, pero eso ya lo pusieron.
Sí, es muy interesante. Realmente he escuchado algo de eso, he aprendido conversando con gente aquí en este congreso, que es algo en lo que se está trabajando. El tema del azufre, que es otra limitante, se ha trabajado en buscar alternativas a productos de limpieza que no sean el ácido sulfúrico, que a veces, y que se usa generalmente también para mantener el pH adecuado en la fermentación. Se ha trabajado para evitar esos niveles tóxicos. Ahora, supongamos que no hacemos nada de eso, sino que tenemos los DGS y el resto de los ingredientes normales acá, maíz, sorgo, harina de soja. ¿Hasta qué proporción se aconseja según el tipo de animal, si el destino? Bueno, acá en Argentina se usa lo que se conoce como el producto tal cual, el producto húmedo en general. En la medida en que se desarrolla la tecnología del secado, que sé que algunas plantas lo están haciendo, creo que el producto húmedo se aprovecha más en el rumiante, definitivamente se aprovecha más por cuestiones logísticas que en monogástricos, y el producto húmedo en dietas de feedlot, y cuando hablo de producto húmedo hablo de 35% de materia seca. Ese producto húmedo se está incluyendo, por lo menos en Estados Unidos, en proporciones de 30 a 40 y hasta en algunos casos 50% de la dieta en base a materia seca. Hasta 50% se están, y ahí ya aparecen estos problemas. Ahí aparecen y justamente la limitante a ese 50% es el contenido de azufre que tenga esa burlanda. Esto que digo del 50% son datos generalmente de la Universidad de Nebraska, que son los que más han trabajado al respecto. Si uno tuviera que recomendar, pienso que nadie da recetas así, pero si tiene que establecer los grandes parámetros, ¿de qué porcentajes estaríamos hablando para un feedlot con novillos en terminación o para un tambo? Aquí en Argentina. Aquí en Argentina se está usando, y de la forma en que creo que correctamente se debería usar, en proporciones mucho menores, quizás entre del 20 al 30%. Y tiene mucha lógica en realidad porque tenemos un contexto de precios del maíz muy distintos. En Estados Unidos este producto está reemplazando al maíz, un maíz que cada vez es más caro, y se busca tratar de reemplazar ese costo del maíz que se les aumenta. Aquí se usa con un maíz todavía relativamente barato para lo que es el contexto internacional de precios, y se aprovecha ese aporte proteico que tiene para tratar de limitar la inclusión de otras proteínas que son caras, que los expellers de soja y de girasol están caros. Entonces se usa con buen criterio alrededor del, diría, el 20% de la dieta. Los feedlots en Estados Unidos lo están usando generalizadamente. El feedlot que está lejos de la zona de plantas de etanol, ¿qué hace? Una buena pregunta. Lo que han hecho, hay varias cosas. Lo que ha pasado es que la industria del etanol se ha trasladado a las zonas de engorde en algunos casos, como ha sido el norte de Texas, donde no hay maíz, traen el maíz por trenes, y lo que se hace es, han hecho etanol ahí, están produciendo etanol en por lo menos 2 plantas. En realidad están produciendo wet DGS. Exactamente, quizás ahí sea al revés, quizás el subproducto sea etanol y el principal producto sea el wet DGS, como bien decía Héctor, que es el producto principal para estos tipos de engorde. También lo que han hecho, otra cosa que es notable, porque creo que aquí se va a venir, es empezar a reducir el contenido de humedad de ese grano destilado, esa burlanda, a un producto que se lo conoce como modificado allá, que tiene alrededor del 50% de materia seca. ¿Cómo es ese producto modificado? ¿Qué es el proceso que se le hace? Esa burlanda modificada, como se lo conoce, empezó hace unos 5 o 6 años, y ya diría que el 90% de lo que se produce como húmedo, lo que se conoce como húmedo, es en realidad modificado, ya no es ese 35%. Lo que se hace es un secado parcial de la torta húmeda. Hay 2 flujos que llegan al producto para formar la burlanda seca o húmeda con solubles: los condensados solubles y la torta húmeda, que es el afrecho del maíz. Lo que se hace es un secado parcial de esa torta húmeda y después se le agregan los condensados solubles para llegar a ese nivel de 50% de materia seca. Y eso es una tecnología en expansión que permite tenerlo un poquito más concentrado, por lo menos se transporta menos agua. Sí, exactamente. Yo creo que logra 2 cosas muy importantes: eliminar el transporte o reducir el transporte de agua por un lado, por otro lado mejorar el manejo. Es un producto que ya no es como un puré de papa, sino que es más como una especie de polenta húmeda que se maneja mucho más fácil, se conserva un poco más fácil también, y creo que es una tecnología que acá la vamos a ver en los años que vienen. ¿Vas a hacer algo en relación con todo esto en la Argentina, además de haber venido a esta conferencia?
No, generalmente trato de venir aunque sea una vez por año. Este año he tenido la suerte de hablar en las jornadas de Manfredi también, y que fue una muy buena experiencia. Estoy muy en contacto con el sector, hago muchas giras por ahí de productores que van a Estados Unidos, yo hago la parte de traducción técnica y estoy involucrándome ahora en tareas de investigación con gente del INTA Manfredi, siempre con la Universidad de La Plata sigo en contacto y de a poco me voy metiendo un poco en eso, pero mi interacción casi siempre hasta ahora se ha limitado a estas visitas a congresos. Y a lo académico. Muchísimas gracias por estos minutos y explicarnos un poco lo que está pasando con los subproductos de la industria del etanol en Estados Unidos. No, por favor, es un placer, gracias a usted. Y también en el Congreso de Cadena nos encontramos con el ingeniero Darío Colombato, un hombre, un especialista en nutrición, pero que tiene una perlita, algo muy interesante, porque es uno de los pocos que se ha realmente dedicado a investigar la alimentación del ganado Wagyu, que es toda una especialidad. Y por eso queríamos conversar un poquito sobre esto. Contanos primero un poquito algo sobre tu formación. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires y obtuve una beca luego de recibirme para estudiar iniciar el doctorado en la Universidad de Reading en Inglaterra, ya hace unos cuantos años, y posteriormente pasé 2 años trabajando para el gobierno federal canadiense a través del Agri-Food Canada, haciendo la primera etapa de formación en trabajo, digamos, después de doctorarme, haciendo el postdoctorado por 2 años. A partir de ahí regresé al país ya hace 10 años y continúo trabajando en la Universidad de Buenos Aires y en CONICET, además de realizar actividades relacionadas con las consultorías a empresas del sector, ¿no? Y en eso te han consultado y desarrollaste, y creo que te ha ido bastante bien con el tema de alimentar ganado Wagyu. Es un desafío muy interesante. Yo algo trabajé cuando estaba en Canadá con bioquímicos y nutricionistas en ese área. Luego, al regresar, a esos los 3-4 años de regreso, en 2006 o 2007, me contactaron de la Asociación de Wagyu, que tenía de alguna manera un embrionario sistema y estaban realizando algunas pruebas de cruzamientos y demás. Y a partir de ahí, lógicamente, hubo que intensificar el ritmo de lectura, contactarse con la gente de la Texas A&M, la universidad americana tan prestigiosa, tenía todo un programa de Wagyu, la Washington State, gente en Japón. El problema era el idioma, lógicamente, para poder leerlo, pero y gente en Australia, por la experiencia de los australianos con el mercado japonés, y realmente fue un desafío muy interesante porque uno aprendió que no era ese último año de feedlot el realmente importante, sino que para atrás, y asociando con una de las charlas que acabamos de escuchar, hacia atrás, durante la recría, durante la etapa de que el ternero está al pie de la madre, y aún algo que no sabemos mucho, pero que es de la nutrición fetal, o sea, hay efectos que van encadenándose para llegar a ese nivel de marmoreo que el mercado, en forma de alguna manera muy, yo no puedo decir rígida, pero sí estricta, nos premia o nos castiga. Claro, no es el aspecto exterior, no es la raza, no es el biotipo, no es la composición de la carcasa, sino que es el veteado. Es el nivel de veteado, y yo siempre digo, cuando alguien se encuentra con un animal Wagyu la primera vez, y cuanto más puro, mayor es la impresión, yo le tengo que decir, la belleza está en el interior de este animalito, porque por fuera son bastante feos, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. La belleza está en el interior, la genética y cómo nosotros a través de la nutrición impactamos en esa genética para que se pueda expresar, es la que nos da ese nivel de marmoreo que cuando uno escucha o llega a ver los precios de esa carne, de acuerdo al corte, por supuesto, pero son precios que realmente casi que sextuplican o aún más los precios de un bife común. Por lo cual hay que tener muchísimo cuidado en cómo comió desde el feto hasta el animal terminado. Por supuesto, es un planteo en el cual todavía nos encontramos en mejoras porque, lógicamente, queremos reducir costos,
pero no podemos dejar que el animal gane menos de 600 gramos por día a lo largo de toda su vida, ¿sí? del post-destete en adelante sobre todo, con lo cual la vaca, previo al destete con ese ternarito, tiene que estar muy bien alimentada. Posteriormente podemos usar algo de pasturas, pero siempre y cuando sean pasturas de alta calidad que aseguren una alta ganancia de peso para que ese animal crezca lo mejor posible, y luego sí, retirar todo lo que sea material con carotenos, ¿sí? por materiales verdes, para modificar color de grasa, ¿sí? Incrementar los niveles de grasa, sobre todo intramuscular, tratando de que no se vaya tanto a subcutánea, y lógicamente retirar incluso, que es una práctica usual para nosotros, no lo es en otros feedlots, retirar excesos de minerales o excesos de vitaminas que son detrimentales para la formación del marmoreo. O sea, estamos lo que el sueño de cualquier nutricionista, trabajando en la nutrición de precisión realmente, y sin, yo diría, no es que no le ponga límite al gasto, pero realmente sabemos que si queremos hacer este producto que es tan valioso, debemos invertir mucho más. Ahora, ¿cómo es esto de que hay que invertir más y le tenemos que dar menos? Porque si le tenemos que sacar minerales, si le tenemos que sacar vitaminas. Se invierte más en tiempo, ¿sí? Pues son animales que lógicamente terminan, para lograr ese nivel de marmoreo, se terminan a pesos, pesos vivos que son mayores a los pesos vivos que uno encuentra habitualmente en el mercado local, incluso en mercados de otros países. ¿Qué peso? Y estamos hablando de 680 kilos, también tenemos los casos de 750, de 800 y de 900 kilos. Si quiere, mi opinión personal es que con mejores recrías y con una llegada al encierre con 370, 380 kilos, nosotros en un año de encierre, 250 kilos puestos aproximadamente durante todo ese año, cuidando la salud de las patas, digamos, cuidando la salud hepática, cuidando todos esos aspectos, podemos estar en un animal de 25 meses, 26 meses aproximadamente, con 680 kilos. Reitero, lo más importante es haber llegado al nivel de marmoreo y no tanto haber llegado a un target de ganancia de peso o de peso final, ¿verdad? Es muy interesante. Esa alimentación que recibe, por lo menos en la última etapa, no sé, es muy diferente a la de un lote de terminación de una raza común en un feedlot. Es diferente en términos de, por ejemplo, está para mí vedado el uso de los silajes de planta entera. Yo necesito de alguna manera una fuente de fibra, eso sí, la mínima cantidad posible, pero que sea lo que llamamos fibra blanca. No es un término muy técnico que digamos, pero sí es un término que engloba a productos forrajeros que no tengan carotenos. O que tengan... No heno de alfalfa, digamos, no un fardo de alfalfa bueno. Claro. No, en esos casos yo necesito heno de cola de cebada, cola de trigo, por ahí, bueno, si tuviera rastrojo de arroz podría usarlo, cuidando el sílice que tiene el rastrojo de arroz, pero sería copiar a los japoneses. Y después sí, el procesamiento del grano, que en muchos otros encierres uno no le da tanta importancia de acuerdo a la infraestructura, acá sí, porque lo que yo estoy buscando es el mayor aporte de componentes que acentúen esa fermentación ruminal hacia lo que llamamos, o lo que se llama el ácido propiónico, ¿no? Que es el precursor de la glucosa y después a su vez es el precursor de la formación de esa grasa de veteado, ¿no? Entonces realmente ahí debo hacer un tipo de procesamiento, jugar con combinaciones de granos de acuerdo a distinta fermentabilidad. O sea, tenemos trigo, metemos cebada, metemos algo de maíz a distintos niveles de procesamiento. Es una complejidad que difiere de esa simplicidad relativa que tenemos en los otros sistemas de feedlot. Además, en este caso yo pienso que, dado que cada animal es muy valioso, se puede hacer animal por animal. Sí, de hecho el primer intento era realizar realmente un seguimiento individual, y creo que nos está faltando por ahí algo de investigación individual, porque hay cosas como el consumo residual, o sea, encontrar animales dentro de esa genética que coman menos pero que produzcan bien, sean eficientes en marmoreo. Tenemos las ecografías individuales a lo largo del tiempo. Fue un trabajo que hicimos en la facultad con un tesista de intentar
encontrar en qué momento, lo más temprano posible del ciclo, una ecografía podía predecir cuánto de marmoreo iba a tener el animal evaluado visualmente ya en frigorífico. Para no encerrarlo al cohete, digamos. Para no encerrar al cohete y encontrar otra beta de negocios que para mí, para este país es muy interesante, que sería un animal mejorado por Wagyu, pero vendido con 420 kilos o 450, que aún así va a ser de mejor calidad que lo que tenemos habitualmente, va a tener otro gusto, no puedo decir mejor o peor, sino que la composición de la grasa intramuscular del Wagyu es diferente al de todas las otras razas británicas y continentales, en el sentido que tiene muchos de los llamados MUFA, los ácidos monoinsaturados, el ácido oleico. Eso es un sabor completamente distinto. Lo he probado en empanadas, en mejor pelleto. calidad, digamos, más sano. Y tenemos, sí, porque es un monoinsaturado, no es saturado. Entonces todo lo que vaya de mono hacia poliinsaturados mejoraría la calidad nutracéutica de la carne. Ya es, además de rico, un producto saludable. Es notable porque tenemos mucho más conocimiento que Wagyu en la Argentina. Muchas gracias y felicitaciones por todos estos aportes, Darío Colombati. Y continuamos acá en el Congreso de Cadena de la Cámara de Nutrición Animal. Ahora sumergiéndonos en el tema cerdos, estamos con el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, Juan Luis Uccelli. Y Juan, hace mucho que no hablamos. ¿Cómo está el sector? Hace mucho que nos hablamos y creo que la última vez que hablamos estamos muy bien. Y hoy podríamos decir que estamos casi muy bien. Nos faltaría un rengloncito. Es un sector que sigue creciendo, que sigue apostando. Creo que con vos empecé en el año 99 y una de las críticas que me hacías, y creo que aprendí mucho de eso, es que era un sector que lloraba mucho. El día que dejamos de llorar y empezamos a hacer la cosa que teníamos que hacer, crecimos y seguimos creciendo y no tenemos límites. Hoy estamos casi en los 12 kilos por habitante por año de consumo y con una tendencia de llegar a los 16, 17 kilos en cuanto tengamos los cerdos. Estamos creciendo 10% anual. Yo te diría que un poquitito más. Oficialmente el año pasado fue un 12%, este año ya están hablando de un 22%, pero yo te diría que un poco más. Este año vamos a cerrar arriba del 25% de crecimiento. Y esto lo vamos a hacer un poco mejor cuando se normaticen los datos que entran de faena, porque hay mucho atraso. No hablo de faena negra, sino hablo de información de faena. ¿Cuál es la clave de esta expansión del consumo? Primero que nos dimos cuenta que la carne de cerdo para venderse tenía que ser más barata que la carne vacuna. ¿Lo entendimos? Siempre fue más cara. Sí, lo entendimos nosotros, se lo hicimos entender a las cadenas de distribución y especialmente que aparecieron muchas carnicerías, que cuando la gente va a comprar y ve que la carne de cerdo es más barata, la toma, porque a toda la gente le gusta. Y creo que después también la campaña que hicimos de promoción en el sentido de sacar todos los mitos que había de la carne de cerdo, que la carne de cerdo engordaba, que hacía mal a la salud, y demostrar que la carne de cerdo hoy es de excelente calidad, que dejó de ser proscribida por los médicos y pasó a ser prescribida, o sea, se prescribe como en muchos hospitales de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, cuando la gente se va, se le da no solamente el pollo, sino se le da el cerdo, con ciertas condiciones, pero igual que el pollo. Entonces, creo que eso sirvió para crecer y hoy no tenemos techo, no damos abasto. A pesar de que hay expansión en prácticamente todas las grandes compañías y pequeñas y medianas también. Sí, lo que sí se está dando algo que, bueno, vos sos uno de los en Argentina que tiene la visión un poquito más allá, se está dando que si no haces volumen es muy difícil competir. Entonces ahí van hasta las grandes compañías y lo que estamos promocionando nosotros es que los pequeños y medianos productores empiecen a trabajar en conjunto, a especializarse cada uno en lo que pueda, hacer volumen y ahí negociar y ahí trabajar. En Argentina va a haber muchos cerdos, muchísimos cerdos. Lo que tenemos dudas es quiénes van a ser los dueños de los cerdos. Hoy los dueños de los cerdos son, en general, bueno, tenemos un espectro muy amplio, pero hay incluso organizaciones cooperativas como ACA que está con un emprendimiento nuevo muy importante. Sí, un dato, el 100% de los cerdos en Argentina son argentinos, o sea, son de productores, de empresas, de productores argentinos. No tenemos todavía ninguna empresa extranjera que ha venido a invertir acá. Y lo que vos decís, hay cooperativas como ACA, como cooperativas en Entre Ríos, en Córdoba también hay otras, que están entrando, son muy fuertes en la parte agrícola y están viendo que es un momento de darle valor agregado.
acuerdo a lo que hacen y hacen bien, y el cerdo entra perfecto, porque no ocupa mucho espacio dentro del campo y genera valor, y encima tenés un negocio donde colocar la carne de cerdo, que es el mercado local, y todavía no empezamos a pensar en la exportación. ¿Por qué? Porque no damos abasto, o sea, es irónico decir esto de que todo el crecimiento que hicimos, si nosotros pensamos que faenábamos 1.800.000 cabezas en el año 2002, 2003, casi 2 millones de cabezas, y hoy vamos a este año cerrar arriba de las 5 millones y pico de cabezas, ese crecimiento fue a algún lugar y fue al mercado local. Y con eso llegamos a los 10, 12 kilos por habitante por año y tenemos por crecer más. Creo que es importante cuando vos entras a un negocio que sabés qué vas a hacer con el producto, que tenés un mercado que te lo está requiriendo, que es la carne de cerdo. Habrá que dedicarse un poquito más a la carne de cerdo. Siempre la tuvimos como el negocio del eterno futuro, parece que el presente ya está. Sí, yo creo que la potencialidad esa que siempre se hablaba, hoy empezamos a verla más real, con grandes inversiones, con resultados productivos que nada le tienen que envidiar a los países que producen en el mundo como que son primeros, y con una proyección de crecimiento. Yo creo que muchos países quisieran tener la proyección de crecimiento que tiene el sector porcino en Argentina. Con 20, 25 millones de toneladas de maíz de excedente para exportación, más toda la producción de proteína de harina de soja que va al mercado internacional. Tenemos todo. Tenemos todo y tenemos campo, tenemos lugar, genética, tenemos todo, y encima estamos produciendo ahora con la bosta energía. Entonces hasta cerramos el circuito cuidando el medio ambiente y tendiendo a ofrecerle a la gente un producto de primera calidad. Gracias, Juan Uccelli, por esta imagen tan aleccionadora de lo que es hoy la industria del cerdo. Gracias. Gracias. Y así vamos llegando al final de esta cobertura especial en el Congreso de CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Es un evento signado por una cuestión que yo creo que es muy importante en este momento y que va a dar mucho que hablar de aquí en adelante, que es el uso de los subproductos de la emergente producción agroindustrial, en este caso de biocombustibles, para la producción ganadera. Hemos conversado con Nicolás Di Lorenzo, un experto argentino que se instaló en Estados Unidos y se ha convertido en un especialista en esto y que fue invitado precisamente para que hable de esta cuestión. Y creo que es clave porque en los próximos meses, ya ahora tenemos una oferta muy abundante, pero cuando arranque la planta de Acabío en Villa María vamos a tener una disponibilidad muy amplia de los WDGS y los DGS, que es el coproducto de la producción de etanol. Y esto es importante porque justamente es un evento en el que se habló de cómo alimentar a los animales que después nosotros nos comemos, es decir, comida. Y al mismo tiempo aparece un experto que nos dice cómo aprovechar los residuos de la producción de combustibles para la producción de comida. Y con esto vemos cómo las dos cosas no van en contra, sino que se combinan y se pueden llegar a potenciar, generando un polo nuevo, un polo de desarrollo ganadero, de producción de proteínas animales, que ya está en auge, ya está en desarrollo, como la cuenca lechera de Villa María, como los feedlots de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, y seguramente también la producción de cerdos y aves a partir de estos productos ya deshidratados. Todo un potencial que agrega valor en esta era del agregado de valor en origen. Esa fue la esencia y el leitmotiv de este Congreso de CAENA. Hasta la semana que viene.